Sandra Lasso. Ella es senadora del Frente Amplio, particularmente ella milita en el partido Movimiento de Participación Popular, ha trabajado en radio en su natal departamento de Rocha, muy hermoso hay que decirlo, y también se ha desempeñado en varios cargos que tienen que ver con la comunicación en distintas entidades de ese departamento. Le doy la más cordial bienvenida y le cedo la palabra a la senadora Sandra Lasso. Muchas gracias. Yo quería comenzar agradeciendo a Safe Democracy, a International Women's Forum, a esta invitación que nos han realizado para participar con tan prestigioso panel. Me refiero a todas y todos quienes están participando de este intercambio, y en especial de la embajadora Roberta Layú Vargas y de nuestro expresidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti. Yo coincido absolutamente con el marco que daba hoy Graciela a este comienzo, donde decía que asistimos a una crisis de la representación, donde también coincido con el expresidente Julio María Sanguinetti sobre este fenómeno de las redes que de alguna manera en general, si bien ha cooperado con la comunicación más cercana, más de cercanía, pero también ha degradado el concepto de representación como bien lo expresaba. Y a propósito también quiero decir, sin resultar chauvinista, como decía la querida embajadora, que esa anécdota que hoy contaba el expresidente Sanguinetti sobre su relación de rivalidad política, pero de diálogo permanente con el expresidente José Mujica, es algo que nos pinta y nos describe muy bien como republicanos que somos, y realmente me enorgullece mucho ese concepto. Bien, yendo al tema, las mujeres hemos sido a lo largo de la historia, yo diría que implacables en la defensa de nuestros derechos, pero en general en la defensa de los derechos humanos. Y esto es lo que nos ha permitido incluir el tema de género transversalizando absolutamente todas las agendas. Yo creo que hace mucho tiempo que somos sujetos políticos de derecho, emergentes en el escenario de lo público, pero desde hace mucho tiempo estamos en esta lucha. Nuestra voz se ha alzado, en definitiva, contra la injusticia, la necesidad de la equidad, ya no es cuestionada a partir de esa lucha, el reclamo de mejor calidad, la participación política, en mejor calidad del ambiente en el cual nos movemos, un ambiente sustentable, en alzar la voz contra la violencia. Esa evidencia es ni más ni menos que un aporte para la profundización y mejora de la democracia. No podemos desconocer que de alguna manera el patriarcado, también el colonialismo, que trascienden a la sociedad binaria, han ido mucho más allá de lo que podemos llegar a suponer, y las mujeres transversalizadas además por múltiples sujetos de omisiones, representadas por la raza, por la etnia, por su condición LGBT, por el nivel socioeconómico, que no tiene nada que ver directamente, como bien lo decía el expresidente, con la pobreza, sino que con la desigualdad. Yo creo que, y ese es el enfoque que quiero darle de América Latina y el Caribe, está asignada por una desigualdad, incluso desde el punto de vista territorial, porque las ciudades no son más que memoria organizada, y también en la construcción de esas ciudades desde el punto de vista territorial ha estado diluido el concepto de familia, que de alguna manera desconoce también lo que ha sido el aporte económico de las mujeres. Es necesario, entendemos, poner en valor esa microfísica del espacio, de lo cotidiano, desde el barrio, como parte metodológica, digamos, también de la participación ciudadana. Nuestra aspiración es y ha sido siempre la transformación de la sociedad. Es una transformación que abarca desde lo demográfico, lo social, la división sexual del trabajo, el uso del espacio, del tiempo, el derecho a una vida sin violencia, y la participación política tiene también que ver
con ese concepto de violencia política, que quizás es un concepto nuevo, pero que lo vivimos cotidianamente y que transversaliza absolutamente, no es una cuestión político-partidaria, transversaliza lo que es hoy nuestra sociedad. Entonces, la autonomía requiere empoderamiento, y ese empoderamiento es el que se traduce en acción, y dentro de esta también en la acción política. Las acciones políticas, ya sea en materia de leyes o de medidas que han contado previamente siempre con la movilización de los colectivos de mujeres y también, por supuesto, de varones, ¿verdad? Y la lucha organizada aquí y en el mundo. Hay varios, recién Roberta especificaba uno de esas movilizaciones que se traducen también en acción política con lo que está sucediendo en Irán. Es por eso que demandamos derechos, autonomía, libertades y no protección, como muchas veces se entiende por parte de los sistemas, de que lo que estamos demandando es protección. Las mujeres como actores políticas y sujetos en el área urbana, en el área de la política rural. A mí me gusta mucho abordar este tema de la política rural, porque las problemáticas de las mujeres rurales son bien diferentes a las que enfrentamos las mujeres urbanas. El hecho de vivir en la ruralidad es una doble exclusión a la hora también de ejercer la acción política o la participación política. Entonces, yo entiendo que estos procesos están en desarrollo en toda Latinoamérica y el Caribe, con la idiosincrasia y las características que tiene cada una de nuestras sociedades. Por eso hago un énfasis importante en lo que deben de ser los procesos de desarrollo económico, un mínimo de condiciones de seguridad desde el punto de vista económico, de condiciones de vida, hace la diferencia a la hora de la participación, y esta puede tanto potenciarse como indefectiblemente reducirse. Y por eso me parece que también se debe trabajar desde el ámbito de todo el sistema político en estas desigualdades, para tener claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a esas condiciones. Fijémonos, por ejemplo, lo que sucede a nivel del mundo del trabajo. Persiste una amplia brecha de participación laboral de las mujeres rurales en relación a los hombres. Aproximadamente un 40% de las mujeres rurales en Latinoamérica no tiene ingresos propios. Y eso, sin duda, genera digamos, una reducción en la posibilidad de la participación política. La participación económica no como un sinónimo de trabajo, ya que hay una serie de tareas que realizan las mujeres que no son remuneradas, lo cual produce ya desde el comienzo una inequidad, una invisibilización del trabajo que trae aparejada muy, muy ligada a la desprotección. Estamos hablando del mundo del trabajo, alta participación, por ejemplo, en el proceso productivo, si hablamos de las mujeres rurales, en el trabajo doméstico, sin visualización, que no está captado en general en los indicadores oficiales, porque es un trabajo no remunerado. Todas estas condicionantes que estamos colocando sobre la mesa también, entiendo, hacen a la participación política y hacen que ésta se aleje o se acerque. Yo creo que además no podemos dejar de decir que la pandemia profundizó los nudos estructurales de la desigualdad de género en América Latina y en el Caribe, a lo que se suman nuevas incertidumbres y vaivenes como lo que recientemente estaban diciendo con respecto a la guerra. Y bueno, ese proceso de construir esa no participación de las mujeres es un proceso que debe, sin duda, tener una característica de franca recuperación, pero que continúa siendo desigual. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos parte de una América Latina y el Caribe que conforman una región que ha desarrollado a lo largo de los años, yo creo que una muy fuerte tradición de construcción de consensos políticos que han tenido una influencia importante en el marco normativo internacional que desarrollan los estados. Basta ver lo que son las varias conferencias que se han mencionado aquí, pero que indudablemente no se traducen
rápidamente, digamos, en una superación de lo que es esa desigualdad de género. Por tanto, entiendo que si bien somos más del 50% de la población en Latinoamérica, todavía no llegamos a esa participación política tan esperada. Yo quiero estos últimos minutos hablar de lo que históricamente ha sucedido en nuestro país, donde yo reconozco avances, pero además reconozco, y debo decirlo, que desde principios del siglo XX nuestro país se destacó en la región en materia de la representación política de las mujeres, por razones tanto positivas como negativas. El primer proyecto de ley de sufragio femenino fue presentado tempranamente, estoy hablando de 1907, y en diciembre de 1932 el país se convirtió en el primero de la región que de alguna manera, con muchísimo esfuerzo, daba derechos políticos a votar y a ser elegidas, al igual que los hombres. Las primeras 4 legisladoras fueron electas al Parlamento en 1942 y la primera ministra fue nombrada en 1968, ¿verdad? Hubo mujeres electas como titulares al Parlamento en cada elección hasta que el régimen democrático del país fue suspendido en 1973 por una dictadura cívico-militar de 11 años de duración. Pero también debemos decir que en las elecciones de 1984, que marcaban en definitiva el regreso a la democracia para el país, ni una sola mujer fue electa como titular al Parlamento. En los 25 años siguientes, el acceso de las mujeres a cargos electivos aumentó lentamente, pero nunca llegaron a ser más del 12% en los escaños parlamentarios. Esto por pintar algo de lo que sucede en mi país y como siempre entendemos, pintamos la aldea, pintamos el mundo, porque es parte de este proceso, más allá de avances importantísimos como los que refería la embajadora, pero todavía es un camino que ha sido lento, que ha tenido, en este caso yo decía, a mi país como vanguardia en esos derechos de las mujeres, pero que ha sido absolutamente lento. Nosotras hemos impulsado desde todas las tiendas políticas diferentes Últimos 2 minutos, senadora. Muchas gracias. Diferentes proyectos que tienden en definitiva a la paridad, o por lo menos se acercan. Lo que yo quiero finalizar diciendo es que este anhelo de la paridad o este anhelo de que las mujeres mejoran la democracia está muy ligado a los partidos políticos como estructuradores de la representación y participación democrática y son una pieza imprescindible para la democracia, pero también para garantizar la pluralidad de intereses y la inclusión de los diversos sectores de la sociedad en los sistemas políticos. Por eso me parece tan importante que ese tema de la representación lo ponderemos desde cada espacio político que representamos, porque estamos fortaleciendo así la democracia. Quiero agradecer además también al moderador, a José Manuel Rodríguez, porque entiendo como mujer que ha sido autónoma económicamente desde hace muchos años a partir de su trabajo en los medios de comunicación en el interior de nuestro país, creo que los medios de comunicación cumplen absolutamente un rol fundamental a la hora de transmitir estas luchas que llevamos adelante y que son compartidas, por supuesto, por todos quienes pensamos que estos temas de inclusión y de reivindicación de derechos de las mujeres en la democracia lo que hacen es absolutamente ponderarla. Así que muchísimas gracias por permitirnos participar en esta instancia.